Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy se viene el resumen de la semana 3 de mi camino a la Inedia y como digo siempre, esto es un camino, es una transición, es una adaptación, no es algo de un día para el otro y va a llevar su tiempo. Entonces, primero explicar un poco por qué no es de un día para el otro. Pues yo he hecho mucho ayuno, mucha desintoxicación y mirando hacia atrás, porque yo comencé con estos procesos hace 15 años más o menos, en donde empecé con los ayunos. Y entonces si observo, tengo periodos en donde desintoxicaba mucho y tenía una alimentación muy sutil, y tengo momentos en donde mi alimentación fue súper densa. Entonces, ¿qué es lo que hace que uno no se quede en la alimentación sutil o en la alimentación densa? ¿Y cómo se relaciona esto con lo que llamo el camino a la inedia o el estado de inedia? Entonces, lo que me di cuenta es que para que haya un estado de inedia tiene que haber un estado de fondo que esté estable. Si uno no está estable en ese estado de conciencia y desde ese estado de conciencia tiene que ver con cómo son los pensamientos, la calidad de pensamientos, cómo uno procesa sus emociones y la cantidad de emociones, el tipo de emociones quiero decir. Si está teniendo emociones más densas, emociones más difíciles, más turbulentas o emociones más positivas, más alegres, más livianas. Todo eso influye mucho. Entonces, si uno se pone un objetivo de cierta alimentación, uno puede hacerlo por cierto periodo y decir, por ejemplo, voy a hacer un ayuno de 2 semanas, voy a hacer un ayuno de un mes, voy a hacer... Pero si lo que hay de fondo se va moviendo, es más denso, eso va a ir afectando en algún momento y esa alimentación sutil no va a poder mantenerse a lo largo del tiempo. Entonces, de fondo uno tiene que hacer todo el trabajo interno, que es la parte más difícil, por así decir. Entonces, uno tiene que ser consciente de que para hacer un cambio estable en este sentido, no es solamente físico. Tiene que profundizar, mirar todas las áreas, el área mental, el área emocional, el área física, incluye cómo es tu trabajo, tu relación con el trabajo, cómo son tus relaciones, tus vínculos familiares, afectivos, de pareja, de amigos, qué, qué calidad de vínculos tenés, qué tipo de relaciones buscas, cuáles son tus hábitos. Todo eso tiene una frecuencia. Entonces, si tu frecuencia tiende a ser más liviana, más positiva, más elevada, naturalmente te van a traer vínculos más positivos, más livianos, más elevados, trabajos, vas a querer mantener relaciones que son más saludables y por lo tanto la alimentación va a tender a ser más liviana con una frecuencia más alta. Si vos te focalizás solamente en la alimentación y haces una alimentación de tal tipo, por ejemplo, frugivorismo, pero no pones atención en las otras áreas, ese frugivorismo no se va a poder mantener a largo plazo, no va a haber una estabilidad, no vas a ser un frugívoro por 10 años, vas a ser un frugívoro por 3 meses, por un año, por 8 meses y después un carnívoro o un vegetariano, ¿se entiende? Entonces uno tiene que ver qué hay de fondo. Entonces cuando yo observo lo que hay de fondo, yo veo que hace un tiempo estoy pasando por un periodo muy profundo de mucha purga, en donde mi vida dejó de ser una cajita de cristal, en donde yo por mucho tiempo me aislé y viví como una especie de monasterio, entre comillas, y entonces pasaba mucho tiempo en soledad, mucho tiempo en silencio, me veía con muy pocas personas, o sea, tenía un estilo de vida muy cuidado, en donde todo estaba como en mi zona de confort. Y dentro de mi zona de confort yo fui haciendo una vida que estaba muy balanceada, muy ordenada, muy liviana, por así decir. Pero cuando me corría de eso, ahí se generaba caos. Entonces, ¿qué pasa cuando todo no está ordenado y viene, por así decir, la vida misma y te pega un sacudón? O uno mismo se quiere expandir y encara nuevas aventuras, nuevas experiencias. Ahí es donde lo que empezó a ocurrir es que empezaron a salir
miedos, emociones, patrones que no estaban tan observados porque no estaba abierto a un tipo de vida que fuese eh, inclusiva de eso. Entonces, claro, empezó a haber una nueva realidad en mí que yo la negaba o creía que no existía. Entonces, todo eso hace que, que no haya una estabilidad emocional tan liviana o tan elevada, porque ahora está habiendo mucha más sanación. El final de eso va a ser una expansión de conciencia, va a ser una sanación y una integración de esos aspectos. Pero eso va a llevar el tiempo que tenga que suceder. Entonces, lo más importante es poder ver esto con claridad y entonces no golpearse con un látigo, no culparse cuando la alimentación fluctúa, cuando de repente hay momentos en donde uno está comiendo más denso. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida más densa y eso es parte de uno y lo más importante es conocerse a uno mismo, no poner una identidad y una careta rígida que no va a permanecer en el tiempo, pero uno va a querer que todo se acomode a eso. Eso va a traer en el fondo mucho estrés. Entonces, por ejemplo, hubo un periodo, creo que fue en el 2020 o en el 2021, justo con toda la pandemia, en donde, o fue el año anterior, pues ya no me acuerdo, pero empecé un ayuno en Año Nuevo y sí, no fue el año de la pandemia, creo que fue el siguiente. Empecé un ayuno con el 1 de enero de jugos, solamente jugos, donde venía comiendo bastante más denso el año anterior, entonces quise hacer una limpieza y me fue muy bien en el sentido que me empezó a resultar muy fácil, 3 días, 5 días, 10 días, hasta que cuando me di cuenta ya iba casi un mes y no me había propuesto hacer un periodo de tiempo prolongado, pero me estaba sintiendo tan bien que empecé a seguir y al final terminé haciendo 100 días. Ese periodo fue un periodo muy especial donde hubo mucha limpieza, mucha sanación, mucha liviandad. Pero después de ese periodo ocurrió otra cosa, que empecé a comer de todo. Entonces, algo que pasó ahí fue que hubo un proceso que de repente un día me di cuenta que yo no era, que no había un yo. Fue como un instante de un reconocimiento. Y eso me dejó como que empezó a generar grietas en mi personalidad, en donde no había se perdió la referencia de yo soy así. Claro, en ese momento de haber estado tanto tiempo con jugos, se empezó a generar ese deseo, esa personalidad de yo soy el que toma jugos y que estoy siempre muy limpio, y entonces claro, ya empiezan a haber asociaciones, preferencias y miedos si te salís de eso, que no, que yo no puedo comer, porque querés cuidar esa personalidad. Uno se empieza a aferrar a eso. Entonces cuando ocurrió ese quiebre, que no hay un yo, esa idea se quebró, esa idea no pudo permanecer. Entonces de repente me vi absolutamente libre de a cada momento estar presente. Y entonces que podía pasar lo que sea. Entonces, claro, después de tanto tiempo de probar cierta alimentación y que se haya roto toda referencia, de repente empezar y el cuerpo tan limpio y sintiéndome tan que puedo comer cualquier cosa porque nada me va a afectar demasiado. Y entonces empecé a comer pizzas, empanadas, y hubo un mes en donde todos los días comía algo bastante más denso, o pizza o empanadas, hasta llegué a comer hamburguesa. Y entonces, claro, cuando eso se mira desde el proceso, hay varias cosas a tener en cuenta. Uno, el estado de conciencia, en dónde está uno. Entonces, claro, como yo lo viví desde ese lugar de libertad, pero lo hacía de un estado amoroso, lo disfrutaba y fue cuidado. Aunque tenía sus consecuencias físicas, ¿no? Eso no era lo mismo que tomar un jugo. Entonces, eso por un lado. Pero después, por otro lado, cuando uno está en un estado de inedia, de verdad, va a mantener esa frecuencia y va a sentirse nutrido constantemente. Y eso va a hacer que el peso de uno se mantenga.
una vez que el cuerpo elimina las toxinas, uno no va a seguir perdiendo peso porque se está nutriendo de algo más sutil. Lo que a mí me pasó en realidad fue un ayuno. Yo no estaba en un estado de inercia ni nada así. Entonces el cuerpo se fue limpiando, fue perdiendo un montón de peso, pero cuando llega un punto en donde empieza a casi no tener grasa, empieza a necesitar y a pedir alimentos que tengan más grasa. Entonces uno tiene que ver a largo plazo en dónde realmente está. Si lo que hace son procesos de ayuno, creyendo que está en inercia, pero en realidad el cuerpo se está limpiando y está quemando, usando como combustible toda la grasa. ¿Y qué pasa luego? ¿Se puede hacer a largo plazo sin empezar a consumirse? Porque el cuerpo tiene ciertas prioridades. Primero va a usar todo lo que es más tóxico y al final va a usar lo vital. No utiliza el músculo al principio ni los órganos al principio. Primero quema toda la grasa, todas las toxinas y luego empieza a utilizar el músculo si no tiene alimento de forma externa. Entonces uno tiene que observar y hacer esto con realmente conciencia, si puede. Y no, uno va a ir aprendiendo, experimentando también, no es que lo se tiene que hacer así. Pero lo que yo me voy dando cuenta es que el proceso no es una carrera y que lo voy a hacer al ritmo que sea necesario, porque hay un gusto, un disfrute por eso, pero no con la identidad de eso. Entonces, ¿cómo estoy experimentando la alimentación esta semana? Básicamente sigo con el ayuno intermitente hasta que lo sienta, pero como estoy comiendo alimentos que tienen sal, entonces no lo hago seco, sino que yo me levanto y ya tomo agua y me empiezo a hidratar para que el cuerpo, para ayudarlo a que pueda eliminar a través de la orina, a través de la materia fecal, a través de la sudoración. Entonces me hidrato con agua y yo uso un agua que es muy limpia porque uso un destilador, entonces es agua que se evapora, todas las toxinas quedan pegadas a la máquina y va goteando el agua sola, H2O. Entonces es un agua que es totalmente pura y entonces es mucho más saludable que cualquier agua filtrada. Así que si a alguien le interesa esto me puede mandar un mensajito y le explico cómo buscarlo, cómo comprar un destilador, que al final termina siendo bastante más económico que los purificadores desde mi experiencia. Entonces voy tomando agua hasta que tengo hambre y después la primera comida siempre es fruta porque por ahora me apetece, no me dan ganas de comer algo que sea más denso y eso también ayuda al proceso de eliminación. Entonces normalmente o como naranjas o tomo un jugo de naranja y después cuando vuelvo a tener hambre hago ya una comida más potente de vegetales, sobre todo vegetales cocidos. Entonces me hago verduras como acelga, zucchini, cebolla, zanahoria hervido y hago una sopa y a veces me como una ensalada antes. Si como ensalada la como antes. Entonces, una vez por semana estoy dando el gusto de preparar pizza y disfrutar eso porque me encanta el hecho de compartirlo, entonces eso también está, incorporo esas ganas de disfrutar de otra manera, así que eso también está incluido. Y después vuelvo más a mi rutina habitual. Entonces, como están siendo todavía días con mucho frío, la ensalada no me apetece siempre, a veces que prefiero lo calentito. Y estoy dejando de comer legumbres, que había empezado a comer más legumbres, y ahora lo que me está apeteciendo es empezar a probar con unos patés de semillas crudas. Esto es algo que me quedó de cuando hacía alimentación viva, y entonces hidrato semillas, en este caso de girasol, y luego escurro el agua y las proceso y hago como un paté, y eso lo como o con la ensalada o con algunas verduritas, como le pongo a unos tomates o a unos bastoncitos de zanahoria. Y eso lo que tiene es que me da mucha saciedad y comiendo poco volumen, porque lo que estaba viendo con la ensalada, las legumbres, la sopa, que estaba comiendo una cantidad de volumen que no disfrutaba tanto tener que comer tanto para saciarme. Entonces comiendo de esta forma las semillas, el paté de semillas, siento que estoy comiendo mucho menos volumen y quedo igual de saciado, entonces disfruto no llenarme tanto.
Así que bueno, esto es por ahora. Vamos a ver cómo sigue. Yo creo que por lo menos con el tiempo tan frío no tengo un deseo de irme tanto a la fruta y a lo liviano. Y también viéndolo desde el nivel de conciencia, como está en este momento mi vida, siento que todavía necesito de ese alimento un poco más denso para ayudar a equilibrar el nivel emocional que estoy teniendo. Y con esto obviamente no quiere decir que estoy siempre turbulento, pero estoy teniendo una vida que tiene más movimiento, más sanación, más etapas de purga. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.